Ahí estamos. Ok. Ya estamos en vivo. Pues esperemos a que se vayan conectando y ya ahorita sobre la marcha vamos empezando. Miren, yo aquí Vale. tengo mis gotitas de las que le vamos a dar a Paco. Ya que se vayan conectando. Sí. ¿No te emborracha? No, la verdad es que la cantidad de alcohol que trae, o sea, es muy mínimo y aparte se diluye mucho con el agua que también se les pone a las flores, entonces, pues realmente no. Ah, padrísimo. O sea que si era tu idea, Paco, lo siento. Sí, ya era que me recetaron unas tres botellitos de esos Ah, con, no, o sea, en las rocas. ok. Ah, mira tú, como dirían, oílo, Oílo, oílo. pero diarias. Ah, no, bueno, no, sí, de hecho son diarias, o sea, es lo ideal. O sea, Lo- 3 botecitos diarios. A ver, pues ahí van conectándose. Yo creo que pues ya empezamos. Ya empezamos oficialmente. Buenas tardes a todos los que se van conectando. Muchas gracias por estar aquí un jueves más. Una disculpa que no pude lanzar el banner con más días de antelación, pero bueno, ya les habíamos platicado que nos conectábamos este jueves, pero bueno, hoy confirmamos el tema y pues el día de hoy pues estamos aquí reunidos, cada quien desde su espacio, Lulú y Paco, que nos acompañan cada jueves. Y pues vamos a hablar sobre terapia floral, que bueno, es una de las terapias alternativas que yo manejo, entonces pues igual, conforme vayan, si tienen alguna pregunta o alguna inquietud o algo, pues por favor váyanos escribiendo en el chat, que en el transcurso de la transmisión pues voy a ir leyendo las preguntitas y bueno, vamos a irlas contestando. Ahí, permítanme tantito que aquí no sé qué hice. A ver, un segundito. Y bueno, pues vamos a empezar ya pues más de lleno con el tema. Entonces, pues les cedo la palabra a Lulú y Paco. Bueno, pues sí, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. Como cada jueves ya se nos está haciendo costumbre y es una costumbre rica para empezar, pues para sobrellevar estos jueves de pandemia, Todavía de ¿no? pandemia, así es. Sí, 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 desgraciadamente seguimos con todo este rollo, pero bueno, sabiéndolo llevar así tan a gusto como lo hemos hecho cada jueves, ni se siente, Así ¿no? es. Y bueno, en esta ocasión vamos a platicar sobre las terapias, terapia floral, Así ¿no? es. Terapia floral para las mascotas o para todos. Pues digo, la verdad es que el tema da para hablar de tanto en humanos como en animales, ¿no? Entonces, digo, a final de cuentas, lo que platicábamos en otras terapias va muy de la mano y se complementa y siempre se sugiere trabajar la terapia floral tanto en animales como en conjunto con las personas, ¿no? Para ver pues resultados mayores en lo que queremos trabajar. Entonces, pues vamos a abarcar humanos y animales.
Bueno, que a Vale, final de cuentas también somos animales, pero bueno, animales humanos. vale. Pues, ¿por qué no empezamos, Gas? ¿Por qué no empezamos con que nos digas qué son las terapias florales? Eh, ¿Desde cuándo haces tú esto y cómo lo haces? Ok, pues miren, la terapia floral es una de las terapias alternativas que yo manejo como terapeuta holística. Muchos quizás de los que ya se están conectando me ubican, ¿no? Porque, pues bueno, lo que platicábamos en la sesión pasada, nos conocemos de bazares o de ferias de adopciones y es cuando yo he estado ahí, pues haciendo presencia también, eh, pues dando a conocer el uso de la terapia floral. Primero que nada me gustaría empezar platicándoles y bueno, teniendo el concepto de qué son las terapias alternativas, que digo, existen muchísimas, digo, parte de esas terapias las hemos visto y las hemos conocido con ustedes, en el caso de las terapias ecuestres. En mi caso, bueno, lo que yo me dedico, yo trabajo con terapias de Reiki y bueno, esta que es terapia floral, pero lo que quiero resaltar aquí es que las terapias holísticas lo que hacen es ver a un ser como un ser integral que se conforma no solo de una parte física, sino de una parte emocional, una parte mental y una parte espiritual que deben de ser cubiertas, porque al final de cuentas todo eso integra a un ser vivo, ¿no? Sea humano o sea animal. Entonces, pues esto es bien importante tenerlo en cuenta para poder hablar de terapias alternativas. Existen muchas, ¿no? Lo que les mencionaba de lo que es, por ejemplo, el Reiki, en mi caso, que es lo que yo hago, terapia de comunicación telepática con animales, terapia floral, biomagnetismo, ¿no? Terapia sacral, o sea, existen muchísimas, pero creo que a final de cuentas todas tienen en común que buscan la ayuda más allá de lo físico, ¿no? Sino de cubrir esa parte que a lo mejor a veces no se puede llegar con la parte veterinaria. Y bueno, también cabe mencionar que este tipo de terapias tampoco están peleadas con ese lado, ¿no? De la medicina alopática, hablando de humanos, y en el caso de los animales, pues también no está peleada con la parte veterinaria, al contrario, son sumamente... Ay, ¿por qué se escuchó así? ¿Es mío o...? Perdón, fue una moto que pasó en Ah, la... ok, sí se me hizo raro, pero ¿sí me escuchan bien? Sí, Ah, ok. perfecto. Muy bien. Entonces, lo que les mencionaba, ay, se me fue el hilo, estaba en que, a No ver si me estás... pusieron atención. Sí, de lo de las terapias florales, ¿no? Que bueno, este tipo de terapias, digo, no están peleadas con la parte veterinaria, sino que por el contrario, se complementan para buscar una sanación integral, ¿no? Del ser vivo pues, que las necesite. Y bueno, en este caso, una de esas terapias, que es esta de la que les voy a hablar, yo en particular quedé muy fascinada desde que la conocí. Como todas las terapias a las que yo me dedico, pues inicié siempre como del otro lado, siendo yo paciente y probándolas, como dirían, de conejillo de indias, ¿no? Porque creo que sería muy difícil hablar de algo si no lo has vivido o no lo has experimentado, ¿no? O sea, así es como tú llegaste a este tipo de terapia. Siendo Sí, primero tú ahora sí que siendo el paciente o la que necesitaba o la que quería ir a la terapia, así y es. luego te funcionó también que dijiste yo quiero. Así es. De hecho, era lo que también les había comentado la sesión pasada. Cuando yo me inicié a meterme a este mundo del holístico, ¿no? Que inicié con terapias de Reiki,
de ahí mismo surgió esto de, oye, ¿por qué no pruebas tomando flores de Bach, ¿no? Y pues me decían, te va a ayudar mucho porque pues vas a trabajar estas situaciones emocionales que tú traes. Y decidí probarla, darle esa oportunidad, y la verdad es que se me hizo a mí fascinante cómo, sin ser como tal un medicamento, la respuesta que yo tuve, ¿no? De cómo me empecé a sentir muchísimo mejor, y eso me pareció fabuloso y fue algo que me inspiró mucho a querer aprender más, a estudiar ese tipo de terapia y pues por supuesto más adelante aplicarla. Cuando yo inicié a instruirme ya en esto de la terapia floral, yo inicié este tipo de terapias con personas y bueno, sí, la mayoría de la gente lo conoce como flores de Bach o de Bach, lo pronuncia cada quien de diferente forma, pero este tipo de terapia es muy interesante porque tiene el objetivo de trabajar sobre la parte emocional y energética del ser vivo en cuestión, que las esté ingiriendo. Y por ende también se llega a ocupar para trabajar síntomas físicos. Entonces, les digo, yo comencé trabajando en personas, yo las empecé a conocer como flores de Bach, pero más adelante en el estudio empecé a conocer que no solo hay las flores de Bach, sino que hay muchísimos más sistemas más contemporáneos. O sea, el de Bach fue, digamos, el pionero, y de ahí se siguió el estudio y derivó en que se han conocido muchísimos sistemas florales más, y por eso se le llama terapia floral, ¿no? Porque no solo abarca el de Bach. Y bueno, ¿de qué consta? Ya vamos a entrar aquí como más a conocer lo que es. Consta de la aplicación, ya sea o administración oral, o puede ser también tópica, de de ciertas flores que, vaya, no es que te tomes así directo la flor como podría ser a lo mejor un té, ¿no? O la herbolaria, o sea, es diferente digamos, el proceso, pero de ciertas flores se extraen ciertas tinturas, ¿no? Mediante un protocolo o un proceso químico, y tú las vas a tomar y te van a ayudar a trabajar ciertas emociones que tú traes. Eh, una particularidad que tiene este tipo de terapia es que va a convertir ciertos defectos, digamos, de carácter que tú tengas, y los va a convertir en virtudes. ¿Cómo? Haciéndote consciente de eso que tú estás viviendo, que estás pasando, para poderlo trabajar. Entonces, pues básicamente consta de esto, ¿no? De la administración de estas tinturas que se mezclan entre sí para formar un preparado específico para el ser vivo que las necesita. ¿Sí? Claro, porque si vamos al origen, nos vamos a dar cuenta que el medicamento que venden de patente, como sus orígenes son de las plantas, ¿no? Entonces me hace mucho sentido esto de la terapia floral. ¿Por qué? Pues porque es ir, no llegar hasta el medicamento, sino ir como al origen. Claro. Sí, y realmente, eh, bueno, si bien ahorita les acabo de decir de qué consta este tipo de terapéutica, la verdad es que tiene todo un antecedente muy interesante porque fueron creadas, ¿no? Y bueno, descubiertas por el doctor Edward Bach, que era lo que les comentaba, que fue quien creó el primer sistema floral. Aquí lo interesante es que, vaya, mucha gente se basa o cree o necesita un soporte científico, ¿no? Para poder avalar que algo sirve. Entonces, lo interesante de esta terapéutica fue que la descubrió un médico, ¿no?
De hecho, el doctor Bach pues es de la época de 1886, o sea, ya tiene un rato, pero él era un hombre de ciencia. Entonces, a pesar de que, bueno, fue bacteriólogo, inmunólogo, a pesar de que toda su formación inicialmente inició como un médico alópata, eh, también era un hombre muy espiritual y que ciertas circunstancias de su vida lo llevaron a transformar totalmente la forma en la que él empezó a tratar a las personas, ¿no? Entonces, por eso se les conoce así como flores de Bach, porque el doctor Edward Bach fue quien las descubrió. Sin embargo, hay información que dice que a pesar de que él las descubrió, este tipo de terapéuticas ya estaban o ya se aplicaban desde civilizaciones muchísimo más antiguas, como por ejemplo civilizaciones celtas o civilizaciones los egipcios, por ejemplo, ya utilizaban este tipo de terapias, ¿no? Sin embargo, no fue hasta que con el doctor Bach que, bueno, se empezaron a retomar, ya se hizo un estudio y pues digamos, no está tan alejado, o sea, sí van varios años, pero no está tan alejada la vida del doctor Bach a nuestros tiempos, ¿no? Entonces, pues era lo que les comentaba. Este doctor también tenía una filosofía muy interesante de la vida. Él él consideraba que se podía curar a las personas de una forma distinta, porque se empezó a dar cuenta que muchas veces lo que curaba la medicina alópata eran los síntomas. Y realmente volvían a la persona, o en ese entonces el paciente, volvían a reincidir los mismos padecimientos por los que inicialmente habían ido. Entonces ahí fue cuando él también empezó pues a investigar más de lleno y entonces empezó a cambiar totalmente la visión que él tenía de la curación y fue muy interesante porque él dijo, bueno, yo voy a tratar al paciente, no a la enfermedad, ¿no? Entonces, eso creo que es algo que dista mucho a lo mejor de la medicina alopática, que digo, para nada están peleadas, reitero, porque son necesarias ambas, ¿no? Sin embargo, pues es interesante que un hombre de ciencia, ¿no? En ese entonces dijera, pues no, es que este tipo de sanación que estamos teniendo no está funcionando. Entonces ahí fue cuando ya empezó a hacer estudios más complejos y también se empezó a dar cuenta, como él era bacteriólogo, se empezó a dar cuenta en sus estudios que ciertas personas que tenían, no sé, algún tipo de emoción en específico, presentaban en particular una especie de bacteria. Y otro grupo de personas, ¿no? Que tenían otro tipo de emociones, presentaban más otro tipo de bacteria. Entonces dijo, qué curioso, ¿no? Se empezó a ver la relación que tenían las emociones con un síntoma físico o en este caso ciertas bacterias que provocaban ciertas enfermedades. Entonces, pues eso a mí en lo personal se me hizo un enfoque muy interesante porque realmente lo que te dice el doctor Bach es que la enfermedad viene cuando hay un desequilibrio entre el alma y la personalidad, ¿no? Entonces cuando ahí no coinciden o hay algo ahí que está interfiriendo, el cuerpo físico, obviamente, que pues también forma parte de nosotros, si no se trabaja sobre esas emociones, el cuerpo es tan sabio que va a encontrar alguna forma de sacar esa emoción que lo está perturbando. Y entonces va a somatizar esa emoción mediante un síntoma físico, que es en este caso pues cuando viene la enfermedad y ya lo vemos reflejado pues sí, en un síntoma, ¿no? Entonces,
sí, también lo que creía el doctor Bach, pues era tratar al paciente y no tratar a la enfermedad. Claro. Oye, ya nos estás platicando de las flores de Bach y había otras esencias, otras flores o otro método o algo así, ¿no? Sí, bueno, continuando con esto digamos, de los antecedentes o de la historia del doctor Bach, les digo, fue el pionero. Otro punto también muy importante es que, para que hablemos de los demás sistemas florales, ¿no? Es que las flores de Bach, o bueno, los sistemas florales, lo que hacen es que también trabajan sobre las emociones o la emoción raíz que está provocando ese tipo de conflictos o desequilibrios en el ser vivo. Entonces, era lo que les comentaba, ¿no? A raíz de este sistema que fue el pionero, pues obviamente ahorita ya nuestra sociedad pues es una sociedad más contemporánea y por ende tenemos otro tipo de problemas que a lo mejor en la época del doctor Bach no había, ¿no? Por ejemplo, que ahorita, no sé, independientemente de lo de la pandemia, pues teníamos muchísimo estrés, ¿no? Desde antes que pasara todo esto, la verdad es que el estilo de vida que la mayoría llevaba, pues era de mucho estrés, o por ejemplo niños con déficit de atención, o que estamos muy engentados, ¿no? A lo mejor de tantos que somos, ¿no? Entonces, a raíz de esto, pues obviamente se sumaron más científicos, ¿no? Que estuvieron analizando otro tipo de flores para crear unos sistemas que cubrieran y completaran más un perfil o perfiles emocionales que hoy día estamos viviendo como sociedad. Entonces, aquí cabe resaltar que ¿cómo trabajan las flores? Porque creo que eso no lo he mencionado y mucha gente cree que son medicamentos. Y no, o sea, las flores de Bach no son un medicamento como tal, porque no hay una implicación biológica, o sea, no es como un medicamento que son dosis súper controladas. Si bien aquí sí hay ciertos protocolos para realizar un remedio floral o una dilución floral, no son medicamento como tal. O sea, aquí lo que se extrae de las flores es principalmente su energía de cada flor. Y no son flores que, por ejemplo, crezcan a lo mejor en mi jardín, ¿no? O sea, que las tengamos tan a la mano, sino que hay todo un protocolo para escogerlas. ¿Por qué? Porque cada flor tiene una vibración energética. Y eso es lo que nos importa. De hecho, hay flores de otros sistemas florales que lo que se toma mucho en cuenta es, por ejemplo, el lugar donde nacieron. Y de acuerdo a dónde nacieron esas flores o de dónde son, desarrollan ciertas facultades, por llamarlo así, específicas de esa flor que con su resonancia energética nos van a ayudar a nosotros o a los animales, ¿no? Por ejemplo, no sé si han oído hablar, por ejemplo, de animales que, no sé, que a lo mejor que no se los coman, se camuflajean por ejemplo, entre las hojas, ¿no? O sea, tienen una respuesta de adaptación, por ejemplo, ¿no? Lo mismo pasa con ciertas flores que se ocupan en los sistemas florales. Desarrollan ciertas particularidades energéticas y vibratorias que van a ayudar a los seres vivos que las tomen a trabajar ciertas emociones. Entonces, por eso es que se han ido recolectando y se han descubierto más sistemas, aparte de las flores iniciales de Edward Bach, ¿no? Que son 38 esencias, y que de esas 38 esencias o flores, bueno, una de ellas digamos que es un compuesto.
que trae no solo una flor, sino trae varias flores y que es el famosísimo, del que hablábamos al inicio, del famosísimo remedio rescate, ¿no? Porque, bueno, pues se ocupa para tratar situaciones de crisis, por ejemplo, ¿no? Para rescatar. Literal, su nombre lo dice, ¿no? Es de rescate, ese remedio. Y otra de esas esencias que, bueno, se extrae del agua de manantial, ¿no? Entonces, esa a lo mejor no cuenta tanto como una flor, pero es una esencia del sistema Bach. Entonces, por eso es que, bueno, se han creado pues diferentes sistemas florales, cada vez se descubren más propiedades en ellas pues es muy interesante porque les digo, cuando uno las toma, lo que está realmente tomando es la vibración energética que tiene esa flor. Y esa vibración energética está impactando tu campo electromagnético, ¿no? Tu campo áurico. Esa flor te está dando esa, ¿cómo llamarla? Esa virtud que tiene para que tú transformes lo que estás viviendo o lo que está en desequilibrio en ti. Entonces, vaya, se puede tomar desde una sola flor hasta hacer en un preparado, combinar más flores que te van a ayudar a trabajar el perfil de lo que tú estás manifestando, ¿no? Eso era lo que te quería preguntar, Yas. ¿Puedes preparar, por ejemplo, unas bash con otras que se hayan descubierto apenas? Que nos estás diciendo que eran 32 esencias, ¿no? De bash, 38. 38, perdón. Uh-huh. Y han descubierto más, me expongo. Sí. Y se pueden combinar no sé, Sí, las unas tinturas. con otras. Sí, de hecho, obviamente existen ciertos protocolos en cuanto a número de esencias que puedes utilizar y igual la cantidad que pones de las tinturas. Para que se den una idea, digo, de un inicio cuando se extraen las tinturas, porque hay gente que me ha dicho, oye, pero ¿por qué les dices flores si tú me estás enseñando un frasquito como este y no me estás enseñando? O sea, si se fijan, bueno, este tiene mi nombre porque me las hice, pero me La, dicen, la del rescate. exacto, pero si se fijan es líquido, no es, vaya, me dicen dónde está la flor, ¿no? Y ¿Qué era lo tal que si les... agarra la flor y se pone a exprimirlas así en el frasquito? No, o sea, te digo, no, eso ya sería otra cosa, pero no, o sea, era lo que les comentaba, se hacen extracciones, ¿no? Ya a un nivel, digamos, o sea, de donde se compran de herbolarias, por ejemplo, eh, donde, bueno, se tienen todo un protocolo para seleccionar qué tipo de flores se van a usar, porque aparte deben de ser flores que a lo mejor se recojan en cierta época del año, de cierto país, las más bonitas, y pasan mediante un protocolo, ¿no? De la extracción o lo más puro de esa flor, ¿no? Que era lo que les comentaba, que nos importan todas estas condiciones porque al final de cuentas se va a extraer la energía o la vibración o el patrón arquetípico de esas flores. Entonces, al final, cuando extraen todo esto, a nosotros, los terapeutas, nos venden un botecito así de la tintura de esa flor en específico, pero es una tintura muy concentrada, súper concentrada. ¿Por qué? Porque a esto le llamaríamos lo que es la tintura madre, y de ahí yo, en mi caso, como terapeuta floral, voy a tener varios frasquitos de esos, de las 38 esencias que hablábamos, para ir mezclando dependiendo lo que quiero trabajar con mi paciente, ¿no? O con quien las necesita. Entonces, ahora lo que me preguntabas, si se pueden combinar sistemas, sí se puede hacer eso. La finalidad es completar o cubrir más el perfil emocional que queremos trabajar con ese ser vivo, ¿no? Yo en mi caso las flores que trabajo son las de Bach, las flores del Mediterráneo y las flores del alba,
que bueno, vienen, digamos, divididas en flores del alba, damas de noche y rosas de Percival. Entonces son las que yo ocupo. Digo, hay terapeutas que ocupan flores de California, ¿no? O sea, hay muchísimos sistemas más, pero a final de cuentas creo que todos van enfocados a lo mismo, ¿no? A trabajar esa parte emocional. Oye, ya hace una pregunta. Por ejemplo, si un animal o un perro en este caso necesita determinadas flores porque está teniendo comportamientos determinados, también, por lo que decías, también se trata a su dueño con la misma flor. Pues muchas veces sí, o sea, la verdad es que lo que hemos venido trabajando o bueno, platicando en otras transmisiones es que muchas veces lo que traen los animales proviene mucho de sus humanos, ¿no? Porque a final de cuentas, como estamos vinculados, muchas veces las emociones que el humano tiene, el animalito las recibe y muchas veces es imposible separar como ese vínculo o decirle, ay, no te jales mis emociones, ¿no? O sea, porque ellos nos apoyan en esa parte a nivel emocional. Entonces, muchas veces es interesante ver cómo sí se llega a compartir las mismas flores con la persona, ¿no? Y el animalito, pero sí es importante distinguir que sí hay una variación cuando se trabaja con personas y con animales, porque los animales viven, digamos que esas emociones o las trasladan o las manifiestan de diferente forma que un humano. Y también cuando se trabaja con animales, también hay que ver la parte conductual, la parte etológica y pues ver la especie que estamos trabajando, ¿no? Porque no es lo mismo a lo mejor cómo gestiona un humano el miedo a cómo lo gestiona un gato o un perro. O sea, un perro o un gato, aunque son animales de compañía para nosotros, gestionan muy diferente las emociones y responden totalmente diferente. Entonces, a lo mejor no es que no pueda, sino que no hay que perder de vista aquí la filosofía del trabajo o cómo se trabaja la terapia floral y es viendo al ser vivo, no al síntoma o a la enfermedad. Entonces, en este caso es bien importante revisar cómo ese animalito está viendo o percibiendo la situación a la que se está enfrentando, antes que ver el síntoma, ¿no? A lo mejor es un gato y un perro que los dos tienen miedo, pero cada uno tiene un enfoque muy distinto y está viviendo la situación muy diferente. Entonces, observándolos es como, en este caso, yo elegiría qué tipo de flor es la más adecuada para cada uno de ellos. Pero respondiendo a tu pregunta, generalmente sí comparten, a lo mejor no todas, pero sí comparten flores entre la persona o el responsable del animal y ¿no? Y eso es interesante. Okay. Oye, ¿y el tratamiento cuánto tiempo más o menos se determina que puedes tomar las flores? Pues mira, no hay como un máximo de tiempo. La verdad es que lo que les estaba yo mencionando, que al no ser un medicamento como tal, pues esto tiene muchísimas ventajas porque eh, puede complementar, en el caso de los animales, ¿no? Tratamientos veterinarios o también nos puede servir para tratar problemas conductuales o problemas emocionales e incluso físicos. Entonces, eh, esto la duración del tratamiento va muy enfocada a lo que queremos trabajar. Por ejemplo, si estamos trabajando con un animalito que fue rescatado, ¿no? Por ejemplo, que viene de un albergue, que no sabemos qué bagaje traiga, ¿no? De lo que fue su vida, si a lo mejor era maltratado, es muy inseguro, por ejemplo. Hay animales que vienen realmente traumatizados por todos esos eventos que tuvieron y que
cuando empezamos con ellos un trabajo floral, bueno, a lo mejor van a requerir algunos meses estar tomando las flores, porque vaya, no es algo que, a final de cuentas, lo emocional no es algo que se resuelva, es lo que yo platico mucho con los responsables, ¿no? De los animalitos que yo atiendo, que les digo, es como tú no trabajas una emoción en una semana, por ejemplo, o en unos días, ¿no? Y muchas veces me llego a topar con que, como todo, ¿no? Hay personas que pues se desesperan porque si bien las flores son una gran ayuda, también hay que tener una constancia y ser conscientes de que, bueno, es un proceso de sanación, porque no es algo, volvemos a lo mismo. Y me gusta mucho poner ese ejemplo porque les digo, esto no es como una aspirina que te la tomas, te quita el dolor de cabeza unas 8 horas, pero a las 8 horas te vuelve a regresar porque resulta que estás súper estresado porque tienes un problemón en el trabajo y solo estás pensando en eso. La aspirina lo que hizo fue de momento disfrazar un poquito esos síntomas o quitarlos de momento, pero realmente no estás trabajando la emoción raíz que te está provocando ese estrés, o sea, no estás trabajando eso. Y lo mismo pasa con los animales, ¿no? Entonces siempre me gusta ser muy enfática con las personas y decirles que deben de darle su proceso al animal de recuperarse y de pasar por todo este proceso de, pues, de sanación para regresar a su salud óptima, ¿no? Hay casos muy, muy particulares donde me ha tocado ver que los animales responden rapidísimo a este tipo de terapia. Sin embargo, bueno, cuando trabajas con terapia floral, yo les comento que es como trabajar con una cebolla, ¿no? Porque vas trabajando por capas, ¿no? Entonces, vas, por ejemplo, trabajando una emoción, pero se van destapando otras, no porque surjan de la nada, sino que ya estaban ahí esas emociones, sin embargo, estaban ocultas porque la emoción mayor las cubría y no se habían dado cuenta que estaban ahí, ¿no? Pero ahí estaban. Entonces, es una limpieza, la verdad, muy, muy profunda la que se hace y por eso es lo que les comento, o sea, no es de la noche a la mañana. Pero, si bien lo que les puedo decir es que yo sí sugiero al menos un tiempo mínimo de estar tomando las flores, que es 1 mes y medio. Oye, con las terapias floral llega a haber crisis curativa. Sí, eso qué bueno que lo mencionas. Bueno, lo que les comentaba en esto ahorita que les digo que sugiero darlas al menos 1 mes y medio, es porque yo he visto que durante ese tiempo, en el caso de los animales, por ejemplo, hay algunos que resuelven sus temas, ¿no? O las emociones que los estaban conflictuando en ese tiempo. Y sin embargo, otros requieren más tiempo o se destapan nuevos, nuevas emociones que ahí estaban. Lo que decías de la crisis curativa es bien importante porque me ha llegado a pasar que las personas me comentan o me dicen, oye, por ejemplo, había un gatito que tenía problemas de marcaje en todos lados y también tenía muchos temas de agresión con otros compañeros igual felinos. Entonces le formulamos un remedio floral, empezamos a trabajar con él y la persona me decía, oye, fíjate que va muy bien en cuanto a marcaje, ya no hace tanto en todos lados, ¿no? Sin embargo, ahora lo veo como que en particular la agresión se le ha acentuado un poco más, ¿no? Entonces, me dices que qué está pasando, o me ha pasado viceversa con otras personas, ¿no? Que me dicen, oye, ahora ya no está tan agresivo, pero ahora se anda orinando en todos lados. Entonces, aquí mencionabas de la crisis curativa. ¿Qué es la crisis curativa? Esto se refiere a que a veces se acentúan más, digamos que los síntomas. Y la persona cree que
dicen, no, pues ¿para qué me las tomo si estoy peor? ¿No? En el caso, por ejemplo, de personas, he tenido pacientes que me dicen, oye, es que me empecé a tomar mi remedio floral porque, no sé, era una persona que se sentía, digamos, deprimida, triste. Me dice, y es que ahora que me empecé a tomar las flores, ahora, aparte de sentirme triste, lloro de todo, hasta porque vuela la mosca. Y entonces yo dije, ay, pues si me siento así, mejor ya no me las tomo porque me están haciendo que me sienta peor. Quiero explicar esto antes para hablar de la crisis curativa. Entonces, aquí, ¿qué pasó, por ejemplo, en el caso de esta persona? Se acentuaron los síntomas que ella tenía, pero ¿por qué? Porque todos, en teoría, debemos de estar en un nivel, tener un nivel de salud, porque eso debería de ser lo natural. Sin embargo, bueno, parece lo contrario, ¿no? Parece que estar sanos es como anormal, que digan, ay, no te duele nada, estás bien, ay, eres afortunado, ¿no? Imposible. Y no, eso debería de ser el estado natural tanto de personas como en animales. Entonces, cuando tú estás en un estado óptimo de salud y tú empiezas a manifestar una enfermedad, para llegar a esa enfermedad, pongamos, aquí tú estás en tu salud óptima y aquí está la enfermedad. Para tú llegar a la enfermedad, tuviste que recorrer un caminito, poco a poco, ¿no? Por ejemplo, en el caso de esta chica que les hablaba de la depresión. Esta chica, para llegar a ese estado depresivo, era a lo mejor ella, ¿no? Tenía, no sé, siempre se guardaba las cosas, era muy insegura, no trabajaba sus emociones y llegó un momento en el que llegó a manifestar ya esa depresión crónica. Digo, esto no estoy hablando ya de, a lo mejor de cosas, algunos padecimientos psiquiátricos, que bueno, eso ya entraría también en otra rama, ¿no? Pero para que tú llegues a un proceso de enfermedad, pasas por un caminito. Cuando tú empiezas a tomar las flores, ¿qué pasa para que regreses a ese estado óptimo de salud que tenías? Pues tienes que regresarte, ¿no? Y volver a transitar ese caminito que te llevó a la enfermedad. Entonces, por eso es que se llegan a acentuar a veces los síntomas y viene esto que mencionas de la crisis curativa. No es que no te estés sanando, no es que no estés trabajando lo que tienes que trabajar, pero es lo contrario, o sea, se agudizan esos síntomas para que salgan más rápido, para que te limpies más rápido y ya puedas sacarlos de tu campo energético, porque a final de cuentas eso fue lo que te enfermó. Y en el caso de los animales es igual. Ahora, no todas las personas y no todos los animales llegan a presentar esa crisis curativa. Cada uno es diferente, ¿no? Respondemos diferente. Pero por eso es que se llegan a manifestar pues estas crisis, ¿no? Porque en realidad las flores lo que están haciendo es acelerar ese proceso de limpieza para que la sanación venga más rápido. Y pues por ende, tú vuelvas a ese estado integral de salud que tienes. Pero hay muchas personas que se espantan, ¿no? Y me ha pasado y me dicen, no, yo mejor ya no me las tomo. O sea, y esto no es de espantarse, o sea, no. Digo, qué padre que estés sacando tus emociones, que te estés limpiando y que estés haciendo el trabajo, ¿no? Porque hay gente que está muy, muy cerrada, ¿no? Y hay animalitos que también llegan a estar muy cerrados, pero no tanto por ellos, sino por sus responsables, ¿no? Claro, Entonces, esto que mencionabas, pues sí es importante tenerlo en cuenta y por eso hablo mucho de la constancia, porque si bien, o sea, es una terapéutica, hay personas que pues les da flojera, ¿no? A lo mejor decir, híjole, es que me las tengo que tomar diario. Pues sí, ¿no? Porque al final de cuentas es un proceso que tú tienes por el cual pasar. Y en el caso de los animales igual. Y llega a ocurrir que muchas veces me dicen, oye, es que fíjate que le di a mi perrito las flores
y no veo mucho avance. Y le digo, oye, ¿cómo se las estás dando? A ver, cuéntame. Ah, pues es que un día sí se las damos y 3 días no. Y luego otros 2 días no y otros sí. Y no hay una constancia, ¿no? Entonces, eso también es muy importante para realmente ver la sanación que queremos. A lo mejor para algunas personas puede parecer un poquito tedioso e incluso yo siempre sugiero, ¿no? Aunque ya vemos, hay animalitos que de verdad responden y eso a mí me sorprende mucho. De hecho, yo siento que a ellos les funcionan más este tipo de terapias, o sea, salen más rápido que una persona. Porque realmente nosotros traemos pues muchas situaciones y conflictos, ¿no? Como humanos a resolver. Más Y resistencia. ellos, exacto, y ellos son seres energéticos, ¿no? Totalmente como esponjitas de energía, que este tipo de terapéuticas, la verdad es que les caen súper bien. Y aunque hay animalitos que casi de verdad al día siguiente ya los ves bien, yo siempre les sugiero dar más tiempo las flores porque se está reforzando ese trabajo energético que las flores están haciendo en sus campos energéticos, ¿no? Entonces, por eso es que les digo, oye, no lo suspendas y sigue dando las flores o en el caso de las personas, lo recomendable siempre es tomarlas un poquito más de tiempo, aunque tú ya te sientas bien. Claro. Y como experiencia, a nosotros nos consta, tenemos una yegua que tenía problemas de asma, o, bueno, tenía problemas en su respiración. Ujú, El médico veterinario nos dijo que iba a vivir toda su vida ya con ese problema. Le daba en las noches le daba una tos muy intensa, era ya una tos crónica que nos dijo el médico. ujú, Él estuvo en medicamento y lo único que hacía, bueno, era pues mantenerla más tranquila, ¿no? Y se le empezaron a dar este tratamiento con flores de Bach. ujú. ¡Pum! Se acabó el problema, ¿no? O sea, ahorita la ves, es una yegua muy tranquila, pero muy contenta. Ya no tiene problema de respiración, ya no tose, que es de las cosas más importantes, porque cada que tosía, pobre yegua, era casi aventar el pulmón. Y tiene, ya de que empezó el tratamiento, a la fecha, tendrá ya Unos seis, 3 meses, 3, 4 meses. 3, 4 meses. Ujú. Olvídate, está increíble. Incluso hasta ahora que está lloviendo, ahí vamos corriendo a tratarle de poner un impermeable o algo. Hombre, Ajá. se mete unas empapadas y le encanta. Y, pues nosotros como sus responsables pensábamos que Chin va a recaer, vamos a ver cómo sigue y todo. No, nada. O sea, la experiencia y el resultado han sido increíbles. Sí, la verdad es que sí, de hecho, bueno, ahorita estoy aquí leyendo rapidísimo los mensajes de las personas que se han conectado. Y antes de que sigamos con el tema, me gustaría saludar a Rubén, que igual siempre se conecta aquí con nosotros, y también una amiga muy querida, Lilia, que bueno, ella también pues es terapeuta y también psicóloga y terapeuta holística, y nos comentaba, ¿no? Que como toda terapéutica, pues requiere de constancia y compromiso y que nace del amor propio, ¿no? Y bueno, en el caso también de con nuestros animalitos, pues de verlos bien y de esa constancia. Y bueno, que del genuino deseo de estar saludables por amor a uno mismo, porque somos salud perfecta, ¿no? También y bueno, me decía que le gusta mucho a ella como, pues el manejo que hago, ¿no? Yo con las flores y de detectar esas necesidades que necesitas, valga la redundancia, ese ser vivo para trabajar con las flores. Muchas gracias, Lilia. Y que me decía que necesita unas, ya te las voy a hacer. Y Lilian Helewin, nuestra compañera también de curso,
Un saludote para ti, nos manda saludos a los tres. Saludos para todos. Almita Alvarado es mamá de unos pacientitos míos gatunos, igual que recomendaba mucho las gotitas porque a su gatito siempre pues lo hemos tratado con flores y siempre sale adelante, ¿no? Nancy Rodríguez, saludos para Paco y Lulú también. Entonces, saluditos. Saludos, Nancy. Sí, sí, o sea, la verdad es que les digo, las flores, a mí se me hace un trabajo, pues, muy bonito en el caso de los animales, lo que mencionaban de su yegua, ¿no? Que es increíble cómo ha mejorado con las flores y sobre todo porque yo creo que están tomando en cuenta cómo ella vivía esas emociones y que lo estaba reflejando. No sé si esta yegua fue rescatada, Sí, pero yo creo que los problemas que mencionan de la parte de vías respiratorias, pues también tiene que ver muchísimo con la parte energética, con la pérdida de afecto, ¿no? De amor, de muchísimo, maltrato. muchísimo, Todo muchísimo. Te puedo eso, platicar un poquito de su historia, es que lo usaban como vientre. O sea, ok. cuando llegó con nosotros, obviamente que maltratada, llegó con un potro pequeño, Uh-huh. también era maltratado, que también lo rescatamos, pero llevaba 12 12 creo. 12 crías, aparte del potro con el que Qué llegó. horror. Ajá. O sea que nada más la usaban como vientre. Imagínate, 13 años de su vida, pues Gestante. gestante. Y aparte que Sí, no le dejaban a la cría, a determinada edad se los quitaban y así. Entonces ella nunca pudo desarrollar ese vínculo con la cría tampoco, porque siempre se los claro. quitaban, ¿no? Sí, o sea, y todo eso obviamente ya lo somatizó, ¿no? En este problema, pues de vías respiratorias, que a final de cuentas aquí también cuando se trabaja la terapia floral, yo también tomo en cuenta pues la parte de la biodescodificación, ¿no? Porque ciertas enfermedades te hablan de qué emoción está detrás de Claro. esos síntomas físicos y por ende pues se pueden tratar con la terapia floral, ¿no? Entonces, también otro punto que yo quería platicarles es que muchas personas llegan a comentarme, oye, pero es que siempre de por vida va a tener que estar tomando flores. Y bueno, en el caso de los animales, por ejemplo, yo les digo, bueno, si pudieras, sería maravilloso, ¿no? De hecho, yo siempre la sugiero de cajón, siempre, siempre, hasta por, como diría, por mantenimiento, siempre darles flores, porque las flores no solo se ocupan para tratar una enfermedad, sino que también se pueden utilizar como protección energética para que los animales no se contaminen de ciertos tipos de energía, tanto de nosotros mismos, aunque seamos sus responsables, o sea, nosotros les transmitimos muchísimas de nuestras emociones y también que no se contaminen de energía de su entorno o del ambiente, ¿no? Entonces, respecto a esa pregunta de las tienen que estar tomando de por vida, no es así siempre. Era lo que les comentaba, yo sugiero darlas al menos un mes y medio y muchas veces no es que la terapia floral no funcione, sino que hay que tomar en cuenta otros puntos importantes. Reitero, no es que no sanen, sino que si tú, por ejemplo, estás tratando a un animalito que, no sé, a lo mejor una situación de miedo, pero lo sigues teniendo en ese mismo entorno que lo enfermó porque a lo mejor vivía en una casa donde la familia, por ejemplo, se la pasaba con discusiones, peleando todo el tiempo, a lo mejor había violencia intrafamiliar y el animalito entonces empezó a volverse miedoso porque escuchaba toda esta situación y eso también les afecta mucho a ellos, ¿no? Entonces, las flores empiezan a hacer su trabajo, sí, pero si tú no si tú no cuidas ese entorno que lo enfermó o las circunstancias que lo llevaron a enfermarse, pues va a reincidir. O sea, no es que no se cure, sino que, o sea, es lógico. Es, por ejemplo, tú
estás con alguien que tiene gripa, por ejemplo, ¿no? En algún momento de la vida tú también te vas a enfermar de gripa, o sea, porque convives con esa persona. Lo mismo pasa a nivel emocional, ¿no? Entonces, lo ideal es siempre tener en cuenta todas estas situaciones que son las que enfermaron a nuestro animal y que hay algunas cosas que a lo mejor no podemos controlar, ¿no? Por ejemplo, eh, si vivimos en un lugar donde hay mucho ruido y al animal le afecta eso, pues a veces no te puedes cambiar de casa, ¿no? No es tan sencillo así que de la noche a la mañana. Sin embargo, creo que ahí me congelé un poquito, sin embargo, sí puedes a lo mejor tratar como de paliar esa situación del ruido y empezar a desensibilizar a lo mejor con música, por ejemplo, ¿no? O yo sugiero estar dando flores siempre en su agüita para que este animalito esté más tranquilo en cómo gestiona esas emociones. Claro, y algo que también yo lo veo como un beneficio es el costo, ¿no? A comparación del medicamento, por ejemplo, con esta yegua, nosotros dábamos un medicamento, teníamos que comprar el medicamento, creo que era una vez cada Ay, medicamento, me costaba alrededor de 2,000 pesos. ok. Era un gasto cada 15 días de 2,000 pesos. Y entonces, el costo es inmenso, ¿no? O sea, la diferencia de unas flores a un medicamento que nada más la tenía como No, pues lo que pasa es que lo que hacía el medicamento abría los pulmones. Bronquios. Pulmón. o también tenía sus contras, o sea, abría el bronquio, pero a la vez empezaba a dañar el corazón. Entonces le estabas beneficiando en algo, pero estabas dañando otra cosa, ¿no? A final de cuentas. Entonces Claro. sí, y ya es una yegua de edad avanzada, entonces como que estás en ese de, ok, te estoy ayudando en algo, pero te estoy dando en la torre con otra cosa, Claro. ¿no? Y también el costo, ¿no? O sea, el costo también es una gran ventaja y un beneficio lo que yo vi con las flores. Así es. Sí, y esto es bien importante porque, o sea, reitero, no está peleado de la parte veterinaria, pero muchas veces hay síntomas que realmente vienen de algo emocional. Entonces, cuando les dan un medicamento, ¿no? Dice, o sea, aparentemente ayuda en unas cosas, pero desgraciadamente tiene efectos secundarios. Y la terapia floral es algo que me encanta porque no hay efectos secundarios de ningún tipo. O sea, no hay una implicación biológica porque no es un químico, no es algo que, híjole, me pasé tantito y es súper peligroso. O sea, no, nada de eso. No hay dependencia, no hay sobredosis, por ejemplo. O sea, yo de broma luego les digo, es más fácil que, bueno, sí que hay una sobredosis o que más bien te hagas tú adicto a estárselas dando, pero por las ventajas o los beneficios, no porque realmente perjudiquen al animal, ¿no? O en este caso a ti. Pero sí yo veo que es muy importante siempre tener en cuenta eso. O hay gente que me dice, oye, pues es que mi perro, no sé, es muy ansioso, le están mandando tranquilizantes y se la pasa todo el tiempo dormido, ¿no? Entonces, pues digo, a mí la idea, o sea, para mí la idea de tener un animalito es disfrutar de su compañía, es estar con él, no tener un animal dopado y sedado y todo el tiempo dormido, porque, pues Buscar la aparte calidad. los efectos, ¿no? Físicos que va a tener. Claro. Por ejemplo, Entonces, ahorita justo que la estoy oyendo ladrar a la Tisha. Ella, por ejemplo, ve papalotes y le ladra el papalote. Ve la nube que se mueve y le está ladrando. Ahí yo creo que lo importante es como saber detectar qué es lo que puedes modificar. Porque veíamos el papalote de, ay, le digo que mejor que quite su papalote de ahí. Pues no, porque no vas a poder modificar el entorno. Tienes que exacto. ver qué es lo que necesita el perro para poder vivir con un papalote en tu vida.
¿no? Claro, Eso es lo que necesitan. Y más bien que uno como responsable esté consciente de estas partes, ¿no? Porque a exacto. veces las odiamos y entonces queremos quitarle todos los estímulos para que el perro esté bien, Sí, pero pero sí, va a llegar un momento en que eso es imposible, ¿no? No puedes hacerlo. Entonces, bueno, también quería mencionarles que, bueno, pensando en todo esto que hemos platicado, ¿no? A lo largo ya de esta hora, eh, pues yo formulé un stock de remedios florales que si bien ahorita estamos hablando más de la cuestión a lo mejor de remedios personalizados, ¿no? También digo, de no tomar flores a tomar en este caso en el stock que les menciono, pues es buenísimo, ¿no? Porque les digo, pensando en los problemas, viendo los problemas más comunes ahorita en los animales por el estilo de vida que llevan, que pues principalmente es el nuestro, ¿no? O por las problemáticas más, pues más usuales de nuestra sociedad o de día a día, yo formulé 12 remedios florales diferentes, pensados en cubrir diferentes perfiles emocionales en los animales, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues la verdad es que es una gama muy completa, o sea, son 12 remedios diferentes, en cada uno trabajo más de una flor, o sea, ocupo varias y de diferentes sistemas, que era lo que les mencionaba al principio de la transmisión, para ayudarle a los animales a trabajar con esas emociones, gestionarlas de una mejor forma y pues también ser preventivas ya en una enfermedad o en una manifestación ya física, o si ya existe, bueno, también se puede trabajar, ¿no? Entonces, si nos están viendo de aquí en la página, pues también pueden, de Facebook, pueden entrar en el apartado de tienda y ahí pueden ver todos los remedios florales que manejo y que bueno, esto incluye, o hay gente que les da curiosidad, digo, si no conocen de esto y me preguntan qué se puede trabajar en los animales, pues se puede trabajar en el caso de lo que les menciono del stock que tengo, animales que son miedosos, nerviosos, que se estresan muchísimo, que tienen hiperapego con sus humanos, por ejemplo, animales con agresividad y estrés, animales que son hiperactivos, que son intranquilos y que están estresados todo el tiempo, situaciones de emergencia, ¿no? Muy puntuales como por ejemplo pirotecnia, lluvia, truenos, que para ellos son cosas traumáticas, que lo viven muy mal, visitas veterinarias, por ejemplo, esa es otra, viajes, ya sea prolongados o aunque sean viajes cortitos, pero hay animales que la pasan muy mal. Se puede trabajar animales con problemas de aprendizaje o que no están centrados, que todo el tiempo están dispersos. Se les puede preparar incluso también para cirugías, para que no lo vivan de una manera traumática y ayudarlos a mejorar después de la cirugía para que su recuperación sea más rápida. Se pueden trabajar con animales geriátricos, ¿no? Que están perdiendo sus facultades cognitivas, motrices, eh, no sé, animalitos que acaban de parir, por ejemplo, la onda de la recuperación, eso también se puede trabajar. ¿Qué más? Bueno, eso que les platico son estos remedios florales que están aquí, si los ven. Bueno, estos son, por ejemplo, aquí tengo uno que es para agresividad y estrés, y este no lo he mencionado, que es, aquí está, protección y armonización diaria energética, que era lo que les platicaba de protegerlos de la energía que nosotros y de nuestras emociones, ¿no? Que nosotros emitimos y de los lugares o ambientes en donde se encuentran. Entonces, si se fijan, o sea, las flores se pueden ocupar para lo que se les ocurra, ¿no? Igual animales con muy temperamentales o que no entienden, que siguen repitiendo las mismas situaciones, por ejemplo, animales territoriales, posesivos, que se les dificulta la convivencia, ¿no? O cuando, por ejemplo, va a llegar un bebé nuevo a casa, ¿no?
facilitarles el que ellos se sientan bien y que puedan gestionar de una mejor forma, pues los cambios. Ese es otro punto importante, ¿no? He escuchado a mucha gente que me dice, oye, pues es que es un perro, es un gato y ellos son de costumbres y solo es de tiempo para que se acostumbren a X situación. Pero yo en mi experiencia he visto que no, o sea, hay animales que les cuesta mucho esa parte de la adaptación, ya sea a un lugar, a una nueva situación o personas, ¿no? Entonces creo que con las flores sí se les puede dar una gran ayuda para esto. Y por supuesto, pues están los remedios personalizados, que bueno, ya van más enfocados a ese ser vivo y casos muy puntuales, por ejemplo, cuando hay animales que están pasando por un proceso de una enfermedad crónica, un cáncer, o que están en quimios, animales con diabetes, por ejemplo, las flores también son un gran aporte para ellos, si bien a lo mejor es una enfermedad crónica o degenerativa, sí va a ayudar a que tengan mayor calidad de vida. Claro, claro. Pues son muchos beneficios, o sea, la verdad es que es una terapia completa con muchos beneficios, tanto para el responsable como para el animalito. Por donde lo veas es un beneficio, ¿no? La verdad es que es increíble, yo lo recomiendo. eh, a nosotros nos ha funcionado muy bien en todos los aspectos. Sí, claro. Sí, y aquí nos preguntaba Tica si se podían tratar problemas de reumas y otitis con las flores. Sí, sí se pueden tratar. Y de hecho no solo de forma oral, sino que también era lo que les platicaba, también pueden ser tópicas. Entonces se puede hacer un preparado floral específico, en el caso de lo que comentaba Tica para tratar este tipo de padecimientos y obviamente complementarlo, a lo mejor si él está usando con su perrito algún tratamiento veterinario, puede ir de la mano y pues digo, ya llevamos más de una hora, pero me gustaría, bueno, ya ir cerrando la transmisión. Comentándoles que, bueno, a final de cuentas, todas estas terapias alternativas eh, se complementan y van casi todas siempre hermanadas, ¿no? También yo podría sugerir mucho porque es lo que yo he aplicado, ¿no? Cuando trabajo con terapia floral, también trabajo la comunicación eh, telepática con los animales, porque también ahí uno conoce mucho más de qué visión están teniendo ellos sobre la situación, que es la que los enfermó. Y entonces, teniendo ya esa visión, pues todavía usando las flores, bueno, hay una sanación mayor y también se puede aplicar, por ejemplo, el Reiki, ¿no? Entonces, al final de cuentas, todo va de la mano y lo que se busca es darles calidad de vida, que ellos estén bien y por ende, pues también nosotros al verlos bien nos sentimos felices y contentos, pero también creo que sí hay lo que hemos hablado en varias transmisiones, reconocer nuestro grado de responsabilidad y de que si nosotros sabemos que emocionalmente no estamos bien, pues también tratarnos, ¿no? Con este tipo de terapéuticas, porque siempre somos influencia para ellos, siempre, siempre, siempre. Entonces, si tú sabes que, bueno, te cuesta trabajo gestionar algo, pues también trabájalo en ti, ¿no? Ya sea con esas terapéuticas u otra forma, a lo mejor una terapia psicológica o algo así, ¿no? Entonces, pues Totalmente. ustedes también lo han visto, ¿no? Con las terapias secuestres, que digo, va muy de la mano, ¿no? También. Sí, Entonces, sí, pues, no sé si haya otra preguntita. De todas formas, pues el espacio siempre se queda abierto a que nos pueden mandar mensajes directos, ¿no? Ya sea aquí en las redes o nos pueden contactar por Instagram
o por WhatsApp o llamada telefónica, igual si quieren alguna consulta para sus animalitos y para ustedes trabajarlo en conjunto, pero pues yo solo, valga la redundancia, puedo echarle flores a la terapia floral, ¿no? Me encanta. ¿No? Me encanta cómo cierras, echándole flores a la terapia. Y si tienen alguna pregunta, alguna duda o cualquier cosa, no se pueden comunicar o no quieren comunicar, acuérdense que el próximo jueves también vamos a estar dándoles lata, también vamos a estar platicando un poco más, ya veremos de qué, pero Sí, ya les no, contaremos. sí, 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 Digo, pero de que nos vemos el jueves, nos vemos el nos jueves. vemos. Sí, la verdad es que la terapia floral, digo, esto fue así como apenas como dirían, una embarradita de lo que es pues para platicar más y que se den una noción de lo que trata, pero la verdad es que el tema es muy amplio y pues también igual podría platicarles un poco más de casos, ¿no? Que he tenido que pues me han sorprendido mucho y que pues muy feliz, ¿no? De ver los resultados con ellos. Ya aquí me hicieron favor Lilia y Almita, pues también de contar un poco de lo que ellas han vivido con la terapia floral, que les Claro, agradezco mucho. y fíjate que eso es padrísimo porque hay veces cuando nos platican algunos casos, decir, pues mi perro tiene lo mismo, entonces mejor sí, sí, sí me animo, sí lo hago. ¿Por qué? Porque se ve reflejado como el caso que nos platicas con el que estoy viviendo, con el que tiene mi perro. Entonces, es padrísimo. A mí me ha pasado mucho cuando platicamos los anécdotas o cuando platicamos lo que sucede con las terapias. Entonces, la gente se ve y se identifica y entonces es cuando se animan. Así es. Sí, entonces igual también si les gustaría que habláramos de algún tema en específico, pues igual nos pueden escribir y pues son bienvenidas todas las sugerencias. ¿Sale? Así es. Pues les Bueno, agradecemos mucho, Paco pues Lulú. Muchas gracias. al contrario, ya muchas gracias, Gracias a como todos los ustedes. jueves. Un Y gustazo. seguimos acá, como siempre, un gustazo y un saludo para todos. Muchas gracias. Gracias por enseñarnos todo esto. Gracias por abrir este espacio. Y un saludo para todos los que se conectan. Así es, gracias a todos y pues nos vemos el siguiente jueves. Que tengan bonita noche y Gracias. bye. Bye.